Justamente, ¿no? Con toda esa evaluación, poder determinar si mi obra presenta, ¿no? Una proyección correcta, presenta justamente una evaluación dentro de los tiempos estimados, ¿no? Y presenta también, ¿no? Un análisis lo más correcto posible dentro justamente de la evaluación que nosotros, pero primero viene el tema justamente de poder analizar, ¿no? Todos los riesgos que se pueden presentar cuando yo no cuento con ninguna infraestructura. Por ejemplo, cuando yo no cuento con ninguna infraestructura, ahí corresponde, ¿no? Poder analizar y poder verificar cuáles son, ¿no? El tema de los factores condicionantes. En este caso vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, el tema del factor condicionante de la topografía, en los mismos caudales, ¿no? Que se dan con los volúmenes de agua, ¿no? Todo el tema también, ¿no? De algunas características geográficas del sector, el sector, ¿no? Por ejemplo, todos los valores que puede presentar, nuestros análisis hidrometeorológicos, ¿no? De acuerdo a los valores que tenemos, sobre todo de precipitación, poder vernos si también nos encontramos en un arrecife El Niño, también el tema de las condiciones geológicas, ¿no? Que es bastante importante, por ejemplo, para lo que hemos visto, ¿no? Para todo lo que es el tema de las masas, por ejemplo, que pueden producirse, ¿no? Y así, ¿no? También cómo todos estos factores condicionantes finalmente van a exponernos ante la ocurrencia de algún fenómeno, ¿no? De origen natural, que podría ser, ¿no? Como un sismo, algún tsunami, ¿no? Algún movimiento de masa, algún exceso de temperatura, ¿no? Pero en nuestro caso, sobre todo, lo que es el tema de la evaluación contra la inundación. Por ejemplo, ¿no? Algunos de los peligros que son muy generados de una forma frecuente, justamente por algunos de estos fenómenos de origen natural, ¿no? Es el tema justamente, ¿no? De sismos, de algún tsunami que se puede dar, ¿no? El tema justamente del mismo volcanismo que se va produciendo, ¿no? Como parte como parte de la evaluación, ¿no? Que se tiene. Así también, ¿no? Algún peligro justamente que puede ser generado por nuestra dinámica externa. Todo el tema de lo que son las caídas de roca, ¿no? Las caídas de material. El tema también, ¿no? Del volcamiento que puede presentarse. Todo el tema también del deslizamiento de rocosuelo, ¿no? Tal como hemos visto, el tema justamente, ¿sí? El tema justamente de cómo se va dando la propagación lateral, ¿no? El tema también, ¿no? De los flujos, la misma rectación, ¿no? Que se puede dar, y también, ¿no? Algunas deformaciones gravitacionales profundas que se pueden ir presentando, ¿no? Dentro justamente de nuestro sector de evaluación, ¿no? Que se va presentando normalmente. Algunos peligros, ¿no? Que pueden ser generados, el tema justamente, ¿no? De las inundaciones, que en nuestro caso, ¿no? Son las más comunes y son justamente, ¿no? Las que nos permiten poder identificar y determinar, ¿no? Todo el tema de las infraestructuras, ¿no? Todo el tema justamente de la implementación de defensas ribereñas, ¿no? Para nuestros sectores. El tema, ¿no? También de las lluvias intensas, ¿no? Nosotros sabemos que estamos siempre expuestos ante una lluvia muy intensa, una lluvia de alta intensidad, ¿no? Entonces, para eso justamente es necesario ir evaluando cada uno de estos puntos, ¿no? Para poder contar con una información que nos permite estimar algunos sectores vulnerables, ¿no? Y así también, ¿no? Algunos puntos que tengamos que identificar para poder, ¿no? Implementar toda la infraestructura que se requiere. Oleajes anómalos, ¿no? A ver, son muy frecuentes. El tema, ¿no? Por ejemplo, tormentas eléctricas, muy, que se dan bastante en lo que es la zona alta, ¿no? Del Perú. Algún viento fuerte, ¿no? Que también se puede ir reproduciendo. Incluso, ¿no? El tema de la erosión, ¿no? Que se da, la sequía, algún incendio forestal, ¿no? Y todo el sistema, ¿no? Pero sobre todo, los peligros no más altos que tenemos son el tema justamente, ¿no? De los fenómenos, tales como el de la niño y la niña, ¿no? Que originan bastante variabilidad climática dentro justamente, ¿no? De cada uno de nuestros sectores. Entonces, ahí, ¿no? El tema justamente es poder evaluar cómo nosotros, ¿no? Vamos a activar y vamos a trabajar con respecto a cada uno de estos puntos. El tema, ¿no? Justamente es poder evaluar, ¿no? Nuestro peligro y valorar también, ¿no?
la ocurrencia de cada fenómeno, a fin, ¿no?, de poder tener el monitoreo de este sistema que se puede producir, algún registro, ¿no?, por ejemplo, de sucesos que pueda haber, y así, ¿no?, también intervenir todos los temas, ¿no?, de cuáles serían sus características y sus dimensiones de acuerdo al tiempo y al espacio geográfico que puedan tener. Por eso justamente no vemos que hay varios factores desencadenantes dentro de nuestra evaluación y finalmente, ¿no?, estos factores desencadenantes nos van a permitir poder evaluar cuáles serían los puntos, ¿no?, que podrían tener más vulnerabilidad dentro de nuestro sector. Para eso no tenemos justamente, ¿no?, el tema de la inundación fluvial, va presentando, ¿no?, ocupaciones parciales o totales de agua que van ocurriendo en una superficie, ¿no?, que se puede dar como vemos, ¿no?, cuando estamos en zona seca, ¿no?, sobre todo, o tal vez en una zona bastante activa, ¿no? Pero para eso, ¿no?, justamente este tema de poder identificar cómo se va a ir, ¿no?, produciendo estas evaluaciones, ¿no? Y también poder identificar cuál sería, ¿no?, nuestro factor de riesgo, de acuerdo a lo que podría presentarse en cada uno de nuestros puntos, ¿no? El tema justamente, ¿no?, una evaluación de cuál es el tirante, cuáles son las velocidades y poder identificar, ¿no?, y delimitar cuáles son los límites, así como las marcas, ¿no?, que van dejando alguna huella, o también, ¿no?, el tema de las imágenes satelitales y algunos trabajos de campo. Algún otro punto, ¿no?, justamente es lo que hemos visto, ¿no? Otro, otra herramienta que va a nutrir mucho el tema de nuestra evaluación va a ser justamente, ¿no?, el tema de poder evaluar nuestro mantenimiento hidráulico utilizando, ¿no?, como hemos visto, el tema de la información topográfica, ¿no?, que hemos visto justamente que es un factor desencadenante y, ¿no?, que tiene mucho que ver, ¿no?, si estamos en factores planos, en zonas con alta pendiente, ¿no?, para poder ver qué tipo de material nos puede ir transportando, ¿no? Incluso también, ¿no?, el tema de la cobertura del suelo, como hemos visto, ¿no?, el tema de la cobertura del suelo puede originar un tema de alta erosión, ¿no? Y también, por lo tanto, ¿no?, un desplazamiento de masas bastante alto. Y también, ¿no?, el tema de los caudales máximos, que es un factor bastante cadenante y que se va dando de acuerdo a la evaluación de los tiempos de retorno que nosotros podamos ir evaluando, ¿no? Otro punto, ¿no?, justamente bastante importante es el tema de cómo se va dando la evaluación del peligro justamente por inundaciones mediante este modelo. El tema, ¿no?, justamente es de identificación de estos factores de inundación, que en nuestro caso son sobre todo el tema de tirantes y velocidades, para poder verificar bien cómo se va presentando estas, ¿no? El tema también, ¿no?, de cómo se va dando nuestro proceso de modelamiento hidráulico, ¿no?, como parte justamente de algunos de los factores que podemos tener, ¿no? Y con eso poder desarrollar justamente el tema de lo que son los mapas de peligro por inundación, ¿no?, como uno de los puntos, ¿no?, bastante importantes para poder evaluar cómo se va a desarrollar cada uno de nuestros sistemas con respecto a lo que es el riesgo que puede presentar. Aquí vemos, ¿no?, por ejemplo, qué es lo que vemos, ¿no?, y que son identifica y va caracterizando cada uno de los factores de inundación, ¿no? Y vamos a ver, ¿no?, posteriormente, por ejemplo, por qué es bastante importante identificar cómo estamos, ¿no?, en qué zona estamos, porque en función de eso también vamos a poder originar valores, ¿no?, de identificación de riesgos que puede presentar cada uno de estos y por lo tanto, ¿no?, factores de actuación para cada uno de los puntos. El tema, ¿no?, justamente es identificar estos factores que van condicionando y nos van desencadenando cuáles son nuestras áreas susceptibles a inundaciones, ¿no?, tales como topografía, la misma geología, todos estos factores de caudales máximos, ¿no? Otro punto, ¿no?, es el tema justamente por evaluar estos condicionantes, que son sobre todo, ¿no?, parámetros que van identificados por el tema del ámbito geográfico en el que estamos, ¿no?, y ver cómo estos van a contribuir en el desarrollo de nuestro fenómeno para, sobre todo, a nivel espacial, que es lo que nosotros más requerimos para poder implementar, ¿no?
Otro punto es el tema justamente de cuáles son los factores desencadenantes, los parámetros que están asociados a los sucesos que pueden ir generando estos peligros en todo el ámbito geográfico que vamos a tener, ¿no? Nosotros vamos justamente a no identificar los factores, ¿no?, que van condicionando y van desencadenando justamente la susceptibilidad para inundación y nos van a servir de input justamente para el modelamiento hidráulico, que a su vez también nos va a servir de input en función del mapeo que hagamos, ¿no?, de tirantes y velocidades, justamente para poder zonificar las diferentes, ¿no?, zonas de peligro que pueden ir presentándose como parte de la evaluación. Ahí tenemos, ¿no?, por ejemplo, algunos factores desencadenantes o condicionantes, ¿no?, que habíamos nosotros estudiado, que hemos justamente visto, ¿no? Es el tema de la topografía, ¿no? La topografía justamente siempre va a ser un factor muy desencadenante, ya que tiene que ver mucho, ¿no?, con cómo si estamos en un área plana, o si estamos en una zona con una pendiente fuerte, ¿no? Incluso, ¿no?, para el tema justamente de todo lo que corresponde, ¿no?, a lo que es este análisis, ¿no?, de evaluaciones para el tema, por ejemplo, del deslizamiento de masas, o incluso, ¿no?, el tema de huaicos que hemos visto, ¿no? El tema de la rugosidad, ¿no?, también es un punto bastante importante, como hemos visto, ya que de alguna forma justamente va condicionando cómo se va reproduciendo cada uno de nuestros tirantes y de nuestras velocidades, ¿no?, en el río o en el cuerpo de agua que nosotros estamos evaluando. Otro punto, ¿no?, justamente también va a corresponder a lo que son, ¿no?, cada una de las estructuras que se van presentando, ¿no?, como parte justamente del caudal, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, por ejemplo, caudales máximos, ¿no?, que están sobre todo asociados a muchos temas, ¿no?, de precipitación, ¿no?, incluso con periodos de retorno de 50, 100 y 200. Uno de los puntos, ¿no?, que justamente nosotros vamos a tener que hacer una evaluación es el tema, ¿no?, de poder identificar cómo se van, ¿no?, estimando nuestros valores, nuestros caudales en el tiempo, justamente para el tema de los parámetros de diseño. Definitivamente, ¿no?, como hemos visto, no es lo mismo un caudal por un tipo de retorno de 50 años, ¿no?, que para uno de 100 para 200. Cada uno va a originar diferentes parámetros hidráulicos, diferentes tirantes, diferentes velocidades, y por lo tanto, ¿no?, también hay evaluación de diferentes mapas de peligro, incluso, ¿no?, la evaluación de diferentes estructuras para justamente, ¿no?, poder contener la avenida tanto longitudinal como transversalmente, ¿no? Lo cual, ¿no?, es un punto bastante importante justamente para la identificación de cada uno, ¿no?, de estos puntos que se van presentando, ¿no?, para nuestra evaluación. Entonces, ahí justamente el tema hemos visto, ¿no?, poder determinar estos tiempos de retorno, ya son más incluso bastante más sencillo de realizar, ¿no? Vamos justamente a determinar el litograma y diseño y con eso poder determinar, ¿no?, nuestros caudales para cada uno de los valores que nosotros necesitamos determinar para poder determinar finalmente nuestros mapas de peligro, ¿no? Pues, otro punto, ¿no?, es el tema justamente, ¿no?, de la topografía, ¿no? Como hemos visto, ¿no?, la topografía, el tema de la rugosidad de alguna estructura y también los caudales, ¿no? Esto es que nos va a permitir, ¿no?, justamente poder implementarlo dentro de un modelo, de un software como el que hemos estado analizando, el RAS, el IBER, ¿no? Algunos justamente que nos permita poder identificar estos valores, ¿no? Y con esos valores poder justamente, ¿no?, determinar cuál sería, ¿no?, una correcta ubicación y un correcto, ¿no?, evaluación de los puntos que nosotros podemos de alguna u otra forma impactar, ¿no? O sea, hay que recordar, ¿no?, el tema justamente del impacto, ¿no?, es el tema de las viviendas, ¿no?, el tema de el tema justamente del impacto que puede tener tal vez sobre algún sistema educativo, algún edificio educativo, el tema sobre puentes, sobre diferentes estructuras, incluso sobre ecotoma, ¿no?, que justamente requiere
tener como una evaluación para poder hacer un análisis comparativo entre cuáles son los costos del proyecto versus los costos que tú vas a salvar cuando implementes todo el sistema completo, ¿no? Pero para eso también, ¿no? Hay que evaluar cómo se va dando justamente nuestra generación de nuestros mapas de peligro, ¿no? En función de cómo se va presentando esta inundación, ¿no? Porque como les había comentado en un momento, nosotros vamos a tener, ¿no? Todo una zona, ¿no? Donde simplemente vamos a tener, ¿no? Diferentes evaluaciones, ¿no? Una zona donde tal vez va a tener un tirante no más pronunciado y una zona que por su misma zona plana, ¿no? Va a tener un tirante, a pesar, ¿no? Que viene un tirante bastante más corto con respecto al suelo, ¿no? Entonces, definitivamente, el impacto que va a tener sobre el sector no va a ser el mismo que el impacto que tendría si está, por ejemplo, en el centro del río, ¿no? Incluso el tema de la velocidad va a ser muy diferente. Y para eso, ¿no? Es el tema de poder evaluar, ¿no? Cómo se va dando esta tecnificación, ya que nos permite poder dar, en términos de magnitud del acontecimiento, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos sobre el ámbito geográfico que nosotros queremos justamente poder recubrir o poder delimitar? ¿Qué vamos a utilizar, no? Vamos a utilizar dos variables, el tirante de agua y la velocidad, para poder obtener el tema de los tirantes asociados, ¿no? A lo que son los peligros por inundación. Y para eso, ¿qué vamos a utilizar, no? Vamos a utilizar justamente todo lo que corresponde a lo que son las bandas de resultado, ¿no? Miren, por ejemplo, para el tirante, vamos a utilizar bandas de 0 a 0,2, ¿no? Y a esto le vamos a dar una calificación, ¿no? De 0,6 a 0,5 con una calificación de 8, ¿no? Justamente, ¿no? El tema de también, ¿no? Una calificación de 0,5 a 1, ¿no? Con 13, ¿no? De 1,5 de 1 a 1,5 para el tirante, ¿no? Con la calificación 19. Y así, ¿no? Diferentes calificaciones que justamente nos van a permitir identificar en qué tipo de peligro nos encontramos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Miren, por ejemplo, si estamos, ¿no? En una zona con una calificación, ¿no? Que justamente es la suma, ¿no? De ambas bandas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la banda de 0 a 0,25, ¿no? De velocidad, y esto no se suma con una banda de tirante 0,2, ¿no? Definitivamente vamos a estar en una evaluación donde vamos a tener, ¿no? Un tirante bajo de una velocidad que tranquilamente, ¿no? Una vivienda no le afectaría mayormente, ¿no? Va a pasar muy diferente, ¿no? Si estamos en un sector con una velocidad de 0,50 a 0,75, ¿no? Incluso, ¿no? Un tirante bastante más fuerte, que puede tener ya un peligro o una determinación ya media, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para un sistema de 0,75, ¿no? Y así, una evaluación que justamente, ¿no? Nos permite en función de lo que vayamos desarrollando, ¿no? Poder obtener valores, ¿no? Que estén acorde con lo que nosotros requerimos, ¿no? Aquí más bien, ¿no? Aquí, perdón, aquí el valor de la banda no es 6, sino es 4. Es 4 más 3, 7, no 4 más 5, 9. Aquí, ¿no? 4, justamente para la determinación de estos puntos. Aquí incluso también la banda es aquí, perdón, aquí es 4 y aquí es 6. Y lo vamos, cuando ya lo vamos, ahí lo vamos a poder corregir, ¿no? Bueno, el tema justamente, ¿no? Es con eso, poder hacer una evaluación, ¿no? De mis sistemas. Y con eso poder determinar el nivel de peligro que se requiere, ¿no? Por ejemplo, un nivel bajo, un nivel medio, ¿no? Un nivel alto, un nivel muy alto, e incluso, ¿no? Un nivel extremo, ¿no? ¿No? Que puede ser, ¿no? Una, todo lo que corresponde justamente a un sector donde va a tener un impacto muy fuerte y prácticamente, ¿no? Va a ser mucho destrozo
prácticamente en esos sectores que van a estar en zonas extremas, va a tener, ¿no?, un impacto casi total sobre la infraestructura que yo requiero proteger, ¿no? Por eso es tan importante hacer justamente esta evaluación de los niveles de peligro, ¿no? Miren, justamente, ¿no? El tema justamente va a ser con los rastros de los tirantes, vamos nosotros a clasificar la información, ¿no? Igual con este rastro de velocidades, y con eso, ¿no?, vamos a determinar justamente cómo se van a reproducir cada uno de nuestros valores, ¿no? Así, por ejemplo, miren, ahí viene, ¿no?, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, ¿no?, como información, nosotros, ¿no?, justamente dentro de las evaluaciones que estuvimos realizando, ahí tenemos, ¿no?, por ejemplo, nuestro sistema, ¿no?, nuestra evaluación que realizamos, ¿no?, por ejemplo, para este sector, ¿no? Y donde acá, ¿no?, tenemos justamente, ¿no?, la identificación de nuestro resultado, ¿no? Entonces, justamente, ¿no?, vamos a tener estos dos valores, ¿no? El tema del tirante, ¿no?, como unos y valores, ¿no? Y también, ¿no?, el tema justamente de la velocidad, ¿no? Entonces, ahí vamos nosotros, ¿no?, poder simplemente exportar estos layers, ¿no?, como hemos visto. Ahí dice, ¿no?, justamente donde estamos trabajando. Ahí está la exportación de los layers, ¿no? Ok. ¿No? Y estamos, ¿no?, justamente en todo lo que es nuestro valor de C, ¿no? Nuestros valores justamente, ¿no?, de todo lo que fue, ¿no?, C documentos, ahí los valores, ¿no? Y justamente, ¿no?, la indicación de lo que nosotros hemos obtenido, ¿no? El tema de tirante, ¿no?, el tema de la velocidad, ¿no?, y los factores, ¿no?, justamente de evaluación. Entonces, toda esta información, ¿no?, justamente nos va a permitir, ¿no?, poder identificar cómo se están comportando nuestras zonas de peligro o nuestra evaluación justamente de peligro para el sector a analizar. Entonces, ahí no, justamente vamos a ver, ¿no? Y aprovechar, ¿no?, el ArcGIS justamente para poder hacer todo este análisis complementario, que es bastante importante ya que nos va a permitir, ¿no?, poder evaluar, ¿no?, de una forma más precisa justamente cómo se da el comportamiento, ¿no?, de estos parámetros y cómo estos, ¿no?, nos van a servir para poder identificar, ¿no?, todo un tema de vulnerabilidad y todo un tema justamente de factores de riesgo para cada uno de nuestros puntos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, el ArcGIS para poder implementarlo, ¿no? Vamos justamente a determinando en función de cómo está trabajando. Si me acuerdo bien, esto era zona 19, ¿sí? Y vamos justamente a poder determinar la zona y nuestros valores, ¿no? Entonces, esto no lo vamos justamente a poder guardar, ¿no?, como el archivo de la clase de hoy, ¿no? Desde la clase 6 de los archivos, ¿no?, de trabajo. Entonces, vamos, ¿no?, justamente a poder determinar nuestros valores y aquí, ¿no?, vamos a identificar, ¿no?, nuestros peligros en el sector. Bien, entonces, ya nosotros tenemos, ¿no?, justamente la identificación de los puntos, ¿no? Con esta vamos justamente a poder llevarnos el tirante, ¿no?
la velocidad, ¿no? Cada uno, justamente, como una evaluación, ¿no? En el sector que estamos justamente, justamente en lo que hemos estado viendo, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Justamente nuestro sector. Entonces, de acuerdo, ¿no? Justamente lo que podemos ver, aquí tenemos, ¿no? Una clasificación para evaluar, ¿no? El tema, por ejemplo, del tirante, y vamos a ir, ¿no? Viendo mientras realizamos, ¿no? Nuestra reclasificación. Y para eso nosotros tenemos ahora un tirante, miren que está clasificado desde 0 hasta un tirante máximo de 10, ¿no? Que posiblemente debe ser en la zona de el centro, ¿no? De nuestro análisis. Entonces, con ese valor, justamente nosotros vamos a ir a realizar, ¿no? La reclasificación del raster para poder darle, ¿no? Nuestros valores a cada uno de los puntos. Entonces, para eso, ¿no? Podemos hacer uso justamente de la herramienta de reclasificación que tiene ArcGIS, ¿no? Y podemos verlo, justamente. Aquí podemos ir analizando por la reclasificación, ¿no? Si queremos hablar directamente de acá, ¿no? Para poder clasificar justamente todo un valor, ¿no? De análisis que está en tres dimensiones, ¿no? Tres dimensiones porque tiene valor X, valor Y, ¿no? Y también, ¿no? Todo lo que es el valor, ¿no? De lo que correspondería justamente, ¿no? A lo que es el tirante. Entonces, miren, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si abrimos aquí justamente esta información, aquí tenemos, ¿no? Todo lo que son los valores y todo lo que es el valor X y Y. Entonces, miren, podemos justamente abrir el input raster. Todo esto, como ven, ¿no? Todo esto está clasificado justamente por valores y el tema justamente es poder hacer una clasificación. Miren, entonces para clasificación tenemos, ¿no? Por ejemplo, para los tirantes, ¿no? Tenemos justamente, ¿no? El tema de la banda de 0, 1, 2, 3, 4, 5, un total de 6 bandas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, le podemos poner, si queremos que lo clasifique, ¿no? Todo, o podemos ir definiendo, ¿no? Incluso acá pueden intervalos definidos, ¿no? Intervalos iguales si queremos, pero en nuestro caso, vamos nosotros a determinar cuáles son los intervalos que va a tomar, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, tenemos el primero un valor de 0,2, tener, ¿no? El segundo un valor de 0,5, ¿no? Justamente, ¿no? Son estos valores finales. Después 1, 1,5, 1, 1,5, 2, ¿no? Y el valor final que tiene, ¿no? Entonces, creo que, miren, y ahí, ¿no? Se va clasificando cada uno de los valores de acuerdo justamente a lo que tenemos, ¿no? Ahora lo que sí vamos nosotros a darle, ¿no? Es el tema justamente de cuáles van a ser estos valores de las bandas, ¿no? Como habíamos hablado, ¿no? Este, por ejemplo, va a ser 4, este 6, aquí 11, ¿no? Así que este 4, ¿no? Este 6, así que lo corregí antes de cuando había el problema, 4, 6, 11, ¿no? Este va, por ejemplo, ¿no? Acá 17, ¿no? 17, 29 y 45, ¿no? 17, 29 y 45, ¿no? Y esta información nosotros la podemos grabar, la podemos guardar, perdón, como parte, ¿no? Justamente de la información
que estamos trabajando. Tenemos clase 6, ¿no? Archivo y una, un tirante, ¿no? Clasificado. Guardamos y hacemos clic en OK. Miren, y ahí tenemos, ¿no? Justamente las opciones, ¿no? De cómo se está comportando mi valor, ¿no? Sobre todo prácticamente en el centro, donde tiene mayor, ¿no? Y en otros sectores, ¿no? Tiene valores bastante más bajos, de acuerdo a lo que nosotros justamente hemos podido estimar. Entonces, ¿qué ahora vamos a ver, ¿no? El tema justamente de poder hacer una clasificación, ¿no? Para mis sectores, ¿no? De lo que corresponde justamente a lo que es la velocidad. Entonces, la velocidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El tema de nuestros valores, ¿no? Igual, en el anterior caso, ahí podemos ver, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ir a este valor directo, ¿no? De Data Management Tool, ¿no? Aquí en Raster, ¿no? En Raster Processing, ¿no? Incluso Raster, poder acá, ¿no? Hacer directamente una clasificación. Esto es la Classify, no lo encuentro, voy directamente vuelvo acá, ¿no? Reclassify, ¿no? Y como es igual, ¿no? Que en el anterior caso, vamos nosotros ¿no? justamente a jalar la velocidad, ¿no? Tenemos también los valores, y aquí igual, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a poder clasificar, ¿no? Indicarnos justamente el valor de 6. Acá vamos a indicar, ¿no? El valor va, el primero no va a ser 0,25, después va a ir un valor de 0,50, ¿no? Después nos viene valor de 0,75, 1, 0,75, 1, ¿no? Y valor ¿no? de 1,5 como el valor que va a corresponder al último intervalo. Miren. Y justamente, ¿no? Está presentando la clasificación de acuerdo a los valores que nosotros hemos imputado. Aquí sí, ¿no? 3, 5, ¿no? 3, 5, 9, 3, 5, 9, acá 16, 27, ¿no? Y 45. Ah, no se preocupen por si acaso, si, ¿por qué le hemos dado estos valores? Estos valores de la banda le hemos dado más por el tema, ¿no? De poder clasificar más correctamente, ¿no? Cuando utilizamos valores muy cortos, ¿no? O números muy cortos, como el 1, 2, así, ¿no? No nos permitía poder hacer una buena clasificación. Entonces, por eso es que hemos optado no, por utilizar números un poco más altos para tener, ¿no? Una buena clasificación de resultados. Entonces, así como acá, ¿no? Vamos justamente a poder hacer una velocidad clasificada. Guardamos, ¿no? Hacemos clic OK, miren, ¿no? Y ahí se va presentando, ¿no? Y podemos incluso ver, se va presentando, ¿no? Tanto el tema de la velocidad como el tema, ¿no? De los mismos tirantes que se van presentando para uno y otro, ¿no? Entonces, a ver acá, lo digo para ver, ¿no? Tenemos justamente el tema de propiedades, ¿no? Homología, ¿no? Poder remover este valor de cero, ¿no? Ya que no nos da, ¿no? Ningún valor significativo. Entonces, ya aquí tenemos ¿no? nosotros justamente tanto las velocidades como nuestros tirantes. Entonces, a partir de esta información, nosotros justamente ¿no? podemos desarrollar y podemos estimar cuál van a ser nuestros valores de peligro. Entonces, para eso, justamente tenemos la opción de poder nosotros ¿no? hacer
un, a cualquier raster, ¿no? Le podemos incluir una calculadora para poder sumar, ¿no? Poder restar, poder incluso, ¿no? Implementar cada uno de estos puntos, ¿no? Para nuestro valor, ¿no? Entonces, miren, ahí justamente lo que vamos a hacer es aquí, poder hacer un raster calculator. Miren, tenemos acá el tirante clasificado, ¿no? A esto le podemos sumar, ¿no? Nuestra velocidad clasificada, ¿no? Y aquí podemos justamente poder generar, ¿no? Todo un tema de factores de peligro. Guardamos, perdón, creo que no me, mucho valor mucho de peligro, ¿no? Y con eso, ¿no? Justamente, ¿no? Podemos ya tener, ¿no? Las sumas de nuestras evaluaciones. Entonces, miren, ahí tenemos, ¿no? Igual, tenemos justamente, ¿no? Valores de 4 6 7, ¿no? De acuerdo justamente a los valores que hemos identificado. E igual, ¿no? En el anterior caso, podemos nosotros justamente poder, ¿no? Reclasificar nuestros valores. Entonces, tenemos, ¿no? Tenemos justamente la clasificación, tenemos acá en el raster también, ¿no? Igual, ¿no? Como habíamos nosotros identificado aquí, ¿no? Por ejemplo, hasta el valor 9, ¿no? Prácticamente, ¿no? Aquí sí, bueno, este sí está bueno también. Ese es, este era 4, este era 6, ¿no? Eso sí, los valores de estos valores están bien, así que no hay problema. Y 11, ¿no? 5 y 16. Realmente había un error ahí al colocar los valores, ¿no? Pero aquí le podemos decir, ¿no? Por ejemplo, que estos valores queremos igual reclasificarlos, ¿no? Y reclasificarlos, ¿no? En 5 puntos. Hay uno, ¿no? Un valor, justamente va a ser el que veamos hasta 9, ¿no? 9, ¿no? El otro hasta 16, ¿no? El otro hasta 27, el otro hasta 45, ¿no? Y al final, como mis valores, ¿no? Analizados. Entonces, aquí no, simplemente sí lo vamos a tener que dejar como valores, ¿no? Por el tema de la identificación final. Entonces, aquí pueden poner, por ejemplo, el tema de clave de peligro. Aquí tenemos, ¿no? Identificado, ¿no? Justamente cómo se va a estar dando, ¿no? Nuestro sector. Entonces, aquí con eso podemos, ¿no? Indicar, por ejemplo, este uno, ¿no? Que hemos visto que es el valor, ¿no? Un valor bastante más bajo, ¿no? De acuerdo justamente a lo que habíamos analizado, ¿no? Incluso ahí podemos ver los factores, ¿no? Ahí la clasificación de uno, ¿no? Cómo se está dando, de acuerdo a los valores que hemos nosotros tomado. Incluso acá, ¿no? Si queremos, lo podríamos ver también clasificar de esta forma, ¿no? Como parte justamente de los valores, ¿no? Ahí podemos darle un nombre, ¿no? Uno, por ejemplo, es el tema de bajo, ¿no? ¿Sí? Dos, por ejemplo, es el tema de una clasificación media, ¿no? Aquí tres, ¿no? Es el tema justamente de un nivel de peligro alto, ¿no? Aquí como número cuatro, el tema justamente puede identificar que estamos en un peligro muy alto, ¿no? Y el cinco, ya que estamos en un sector prácticamente frío, ¿no? Entonces, si esto, ¿no? Por ejemplo, ya lo vemos más como un tema, ¿no? De poder vernos la clasificación, ahí podemos ver, ¿no?
prácticamente hay sectores, ¿no? Dentro de las áreas agrícolas, ¿no? Que tienen un peligro constante justamente por la remoción de la inundación. Algunos otros sectores también va a llegar la inundación en esa zona, pero van a tener un peligro tal vez más bajo, ¿no? Medio, alto o hasta muy alto, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Justamente va a depender, ¿no? De la evaluación que nosotros podamos ir realizando, ¿no? Y podamos ir viendo justamente para cada uno de estos sectores. Entonces, eso justamente, ¿no? Nos permite poder evaluar, ¿no? Cómo se va a ir presentando, ¿no? Cada uno, ¿no? Justamente de los valores para análisis de peligro de nuestros. ¿Qué nos va a permitir esta información? ¿No? Nos va a permitir justamente poder estimar la vulnerabilidad de cada sector, de cada área y de alguna estructura física, ¿no? O actividad socioeconómica que puede sufrir un daño justamente por acción de este peligro o amenaza, ¿no? Y también, ¿no? Poder identificar, ¿no? Qué tan alto, ¿no? O qué tan extremo es este peligro, ¿no? Ya que al final todo esto se termina, ¿no? De alguna u otra forma eh, solventando, ¿no? Económicamente como un tema de dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí estamos, ¿no? Siempre vamos a tener, ¿no? El tema de un crecimiento poblacional, ¿no? Bastante fuerte, sobre todo, ¿no? En estas zonas, ¿no? Esta tendencia justamente a estas nuevas áreas, ¿no? Hace que tengamos zonas muy susceptibles justamente ante la presencia, ¿no? De estos eventos. Zonas bastante vulnerables y que justamente, ¿no? Este proceso va a ser, ¿no? Un peligro constante para todo lo que es, ¿no? La construcción social. Por eso, ¿no? Es tan importante justamente el tema, ¿no? De las evaluaciones que nosotros podemos ir realizando como parte de la información con la que contamos, ¿no? Incluso, ¿no? Por ejemplo, si alguno tal vez no quiere evaluar, ¿no? Más profundamente esta parte, ¿no? Tenemos, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros un sistema nacional, ¿no? De información justamente de gestión de riesgo, ¿no? Que nos permite poder identificar, ¿no? Claramente cómo se van produciendo algunos eventos justamente dentro de nuestro sector. Miren, si ustedes quieren, ¿no? Igual pueden registrarse sin ningún problema y les voy a compartir la página. Ese, ¿no? Justamente te permite poder ingresar, ¿no? Y justamente, ¿no? Uno de los puntos que tiene es que tiene un visor justamente para una evaluación más gráfica de cómo se van presentando diferentes puntos dentro justamente de nuestro sector, ¿no? Miren, ahí, por ejemplo, nos vamos a ver en la zona que nos está evaluando. No se preocupen, ahí también tiene todo el tema, ¿no? Del Google Satélite, todo justamente para poder identificar, ¿no? La zona en la que estamos. Nosotros, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos analizando, ¿no? Este sector, el que hemos visto, ¿no? Y tiene, ¿no? Por ejemplo, ver el tema de algunos valores, ¿no? De colección, información, ¿no? CNPREG, ¿no? Escenario justamente de riesgo. Bien, justamente, ¿no? Escenarios de riesgo por inundación, ¿no? Que vamos asociados al tema del fenómeno del Niño, ¿no? Incluso, ¿no? Aquí es una cartografía para poder evaluar, ¿no? Cuáles son algunos sectores de riesgo, ¿no? Algunos sectores de riesgo tal vez o zonas más mitigables, ¿no? Los elementos, ¿no? Que pueden ser expuestos.
justamente, ¿no? Entre algunos de estos factores, mírenme, por ejemplo, en ciertos poblados, ahí tienen, ¿no? Dentro del sector, puede presentarte mismo establecimiento de salud, ¿no? Si existen cerca también, hay cerca los establecimientos de salud, las instituciones educativas, el tema, ¿no? Incluso recursos para respuesta, ¿no? Y penitenciaría, ¿no? Entonces, miren, aquí tienen, ¿no? Justamente como uno de los valores, ¿no? Que te permite poder ir evaluando el tema justamente, ¿no? Miren, de la identificación de zonas, ¿no? Que son muy vulnerables o peligros, ¿no? Con el tema de inundación, ¿no? Que prácticamente estamos viendo, ¿no? Ante la presencia de un sector, ¿no? O de una evaluación muy alta, ¿no? Prácticamente no estamos en un sector bastante rojo, ¿no? Como parte, ¿no? De los valores, ¿no? Que nos van implementando, ¿no? En nuestros sectores, ¿no? Incluso, ¿no? El tema justamente de va realizando, ¿no? Va haciendo, ¿no? Un poco tener, ¿no? Una evaluación, ¿no? De cómo se puede ir presentando nuestro sector. Incluso, ¿no? Aquí, bueno, en zona verde no va a tener tanto problema con zona masa, no de acuerdo como hemos visto, pero en zona roja, ¿no? Va a tener valores bastante altos, ¿no? Justamente dentro de estas evaluaciones que se van realizando, ¿no? Incluso lluvias, ¿no? Inundación, ¿no? Tema, ¿no? Por ejemplo, ver y cuál es tu susceptibilidad, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, alto, moderado, bajo y muy bajo, de acuerdo a los valores que hemos analizado. Movimiento de masas igual, ¿no? ¿Cuál es su utilidad? ¿No? Muy alto. Incluso, ¿no? Zonas que presentan valores bajos, ¿no? Justamente dentro de la identificación, ¿no? Que bueno, por movimiento de masas no vamos a tener mucho problema, más sobre todo en lo que es, ¿no? La zona aledaña a la quebrada que estamos nosotros evaluando, ¿no? Incluso, ¿no? Hasta por lluvias intensas, podemos ver, ¿no? Prácticamente no vamos a tener, ¿no? Una susceptibilidad bastante baja, no tiene hacer una zona muy plana, ¿no? Pero, ¿no? Ahí podemos justamente no poder evaluar y poder tener, ¿no? Alguna idea de algunos factores de riesgo, ¿no? Que se van implementando, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso hay algunas zonas justamente ya que van evaluándose, ¿no? Como parte de alguna defensa ribereña, alguna evaluación de riesgo, y también, ¿no? Tiene incluso información de lo que es, ¿no? El tema, por ejemplo, de las fajas marginales, ¿no? Si alguno quiere tener ¿no? Por ejemplo, ¿no? Evalúa ahí algunos sectores que ya cuentan, ¿no? Con fajas marginales, ¿no? Justamente definidas, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Ya que son, de alguna u otra forma, una identificación de cuáles son algunos parámetros que tú puedes ir tomando en cuenta para el sector donde puedes, ¿no? Justamente poder implementar toda una zona, ¿no? De protección o donde podría, ¿no? Ir presentando toda una serie, ¿no? De análisis. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? El tema justamente, ¿no? Es poder evaluar esa vulnerabilidad que se va dando, ¿no? En tu momento y cómo esta se va presentando en tu sector. ¿Y por qué la vulnerabilidad? Porque la vulnerabilidad nos va a permitir justamente poder definir, ¿no? Cómo se va a verificar el tema de los costos, ¿no? Que puede presentarse, ¿no? Por cada sector y de acuerdo a la zona que va a ser impacto. Que es, por ejemplo, ¿no? Esta vulnerabilidad es justamente poder tener una radiografía completa, ¿no? Y vigente de cuáles son algunas condiciones seguras que se pueden presentar en el entorno, ¿no? Y cómo vamos a estar nosotros expuestos, ¿no? Al peligro que tenemos en todo momento. Y incluso, ¿no? Poder determinar toda una serie, ¿no? De información para poder determinar los costos de las estructuras que vamos a proteger, ¿no? Una reflexión justamente, ¿no? Es posible, ¿no? Como vemos, ¿no? Poder identificar todo este tema, ¿no? De las amenazas, todo este tema de los riesgos que van produciéndose y tener, ¿no? Ya con eso, un enfoque, ¿no? Porque el tema justamente
es de alguna u otra forma que nosotros podamos, ¿no? Poder mitigar, bueno, en primer caso poder eliminar, en segundo caso poder mitigar, ¿no? Incluso en un tercer caso poder reducir todo lo que son, ¿no? Los riesgos que se pueden presentar en mi zona, ¿no? Y eso justamente, ¿no? Es poder hacer todo lo que es la gestión de los riesgos de desastre, ¿no? Pero para eso, lo primero, ¿no? Justamente es demostrar, ¿no? Que estamos en una zona vulnerable y que al estar en una zona vulnerable, nosotros no requerimos de toda una implementación de sistemas que nos van a permitir poder contar con una defensa justamente ante inundación, ¿no? Bueno, ahí como vemos, ¿no? La vulnerabilidad va sobre todo hablando de tres factores: la exposición que puede tener tu zona, la fragilidad y la resiliencia para tu evaluación, ¿no? Estos puntos, ¿no? Justamente es necesario la exposición. Por ejemplo, el tema, ¿no? Que hemos visto, de hacer la evaluación para ver qué tan expuestas van a estar las estructuras, ¿no? Si vamos a estar en un nivel bajo, en un nivel tal vez medio, ¿no? O un nivel más alto, ¿no? Para identificación, qué tan frágiles van a ser, ¿no? Para, para los sectores. Y también, ¿no? ¿Cuál es la resiliencia? O sea, finalmente, ¿cuál es el factor, ¿no? Que puede tener de acuerdo a las viviendas, ¿no? Que se puedan presentar. Entonces, por ejemplo, ahí va a haber, ¿no? El tema, por ejemplo, si vas a estar en una vivienda que tenga material noble, ¿no? Si vas a estar en una vivienda que es prácticamente de barro quincha, ¿no? Así, ¿no? El tema justamente de cuál va a ser un poco el constante que tú vas a tener contra ese peligro permanente que se va a presentar, ¿no? Así, ¿no? Poder identificar, ¿no? Cada una de estas zonas, ya que cada una de estas zonas justamente, ¿no? Van a corresponder a lo que es, ¿no? Un receptor más expuesto a todo lo que es, ¿no? La infraestructura de nuestros puntos. Entonces, por eso, ¿no? Justamente es importante hacer estas operaciones para poder distinguir, ¿no? Nuestros puntos, ¿no? O nuestros mapas y finalmente, ¿no? Identificar cada uno de nuestros sectores y su exposición, ¿no? Miren, ahí como hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí puedo evaluar, ¿no? Cómo se va presentando mi análisis con respecto a los receptores, ¿no? Así, por ejemplo, tengo, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, la opción, bueno, ¿no? Por ejemplo, la transparencia, ¿no? Entonces, estos son, miren, y así, ¿no? Incluso, ¿no? Propiedades para poder darle, ¿no? Una transparencia, ¿no? ¿no? Para poder ver, ¿no? Miren, ahí podemos ver, ¿no? Hay algunas zonas que justamente, ¿no? Son muy vulnerables a todo lo que es el tema de inundación. Entonces, así, ¿no? Como ven, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede ver, ¿no? Está prácticamente muy expuesto el sector, ¿no? Del puente, ¿no? Prácticamente podría ser una pérdida total del puente si es que no tiene las protecciones adecuadas, ¿no? Por eso justamente está el tema de la resiliencia, ¿no? Lo mismo para el tema, ¿no? Por ejemplo, la zona agrícola, ¿no? Y eso justamente, y es un tema de cuánto corresponde a lo que es la pérdida que puede producirse. Entonces, es por eso, ¿no? Muy importante justamente ir evaluando cada uno de estos receptores expuestos, ya que no nos va a permitir identificar, ¿no? Cuáles son los puntos. Como hemos visto, ¿no? Algunos sectores expuestos justamente, algunos receptores, ¿no? Que pueden tener un tema alto, ¿no? De peligro, ¿no? El tema justamente de estas instituciones educativas que se están produciendo, ¿no? Las postas médicas, por ejemplo, ¿no? Algunas infraestructuras hidráulicas y Bocatón, ¿no? Esto justamente, ¿no? Se los digo un poco con la finalidad que, por ejemplo, cuando ustedes vayan a la zona, ¿no? Y tengan que realizar algún trabajo, uno de los trabajos, ¿no? Justamente sea, ¿no? El tema de identificar cómo, cómo, ¿no? Se van
poder identificar, ¿no? Cuáles son los sectores y los receptores que vas a tener, ¿no? Puede identificar claramente tu catastro agrícola, puede identificar tu catastro urbano, puede hacer un inventario justamente de infraestructura hidráulica, infraestructura vial, ¿no? Incluso, ¿no? De redes de canales que puede haber en la zona, y con eso, ¿no? Poder identificar claramente, ¿no? Cuáles van a ser, ¿no? Los puntos de afectación que pueden presentarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Definitivamente en un canal de riego, si se presenta pues, un nivel muy bajo, no vas a tener, ¿no? Un fuerte impacto sobre, no sé, otro punto, no es el tema justamente, no en puentes, en qué tipo de puentes encontramos, ¿no? Ver si tiene la capacidad apropiada, ¿no? El tema de vivienda, por ejemplo, ¿no? Ver si son tandas preeminentes de madera, triple A, no quincho material, con la finalidad de verificar esta resiliencia, ¿no? Que puede tener. Lo mismo para hectáreas de las agrícolas, identificar claramente cuáles son los cultivos, porque hay que recordar, ¿no? El tema, uno va a ser la pérdida por el terreno, pero otro también es la pérdida justamente por el cultivo, y lo que finalmente, ¿no? Eso va produciendo como parte de una ganancia hacia el agricultor. Entonces, ya ahí tienes, ¿no? Justamente la identificación de un punto, ¿no? Que puede ser un costo que va más identificado a una forma indirecta, ¿no? Los servicios de energía, ¿no? También, ¿no? Que se pueden perder, la misma agua potable, ¿no? La infraestructura de protección, ¿no? Eso justamente, ¿no? Para la finalidad de comparar cuánto va a ser el costo de lo que vas a tú finalmente a proteger, ¿no? Versus el costo de lo que vas a gastar en tu infraestructura. Las mismas industrias, ¿no? Tienen parques, plazas, ¿no? Justamente restaurantes, comercios turísticos, ¿no? Los mismos abastecimientos, ¿no? Las zonas arqueológicas, la población, ¿no? Incluso, ¿no? Hasta temas justamente de recreación, ¿no? Tal vez, por ejemplo, si existiera ese problema en el río Cañete, ¿no? Por ejemplo, tiene la zona de Lunahuaná, donde la zona de Lunahuaná es una zona, ¿no? De diversión, donde debe haber una zona de recreación y por lo tanto, ¿no? Una interacción económica bastante fuerte, sobre todo por la población que va. Entonces, ¿no? De alguna forma, ahí también vas perdiendo, ¿no? Dinero que va a ser, ¿no? Justamente, de alguna forma, ¿no? Salvado por la implementación de una infraestructura, ¿no? Para la identificación de tus puntos, ¿no? De análisis para tus valores o tus costos que tú vas a terminar de alguna forma salvando. La fragilidad, ¿no? Lo que hemos hablado, justamente la ventaja o debilidad que puede tener el ser humano, ¿no? Frente al peligro, ¿no? Va centrado, ¿no? Sobre todo en las condiciones de la comunidad, la sociedad. Por ejemplo, si hace poco hemos visto, ¿no? El tema, por ejemplo, de ante la presencia de lluvias, ha habido, ¿no? Derrumbes de puentes, ha habido justamente, ¿no? Sectores donde el área, donde las vías, ¿no? Finalmente han sufrido, ¿no? De puntos que no han podido contar con pase. Entonces, ¿no? Ese justamente, ¿no? Es uno de los puntos, ¿no? A poder identificar, ya que de alguna forma demuestra una fragilidad que podría presentarse ante las inundaciones. Y el tema justamente, ¿no? También podemos ver, ¿no? El tema de ver cómo va a ser la destrucción de algunos sectores y ver, ¿no? Si es una destrucción total, una destrucción parcial o una mínima, ¿no? De acuerdo a lo que son los sectores expuestos y a la evaluación del peligro, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? Tenemos justamente, ¿no? Poder identificar cuáles tal vez son las zonas de metros cuadrados, una vivienda, incluso, ¿no? Si es una pérdida total y poder estimar, ¿no? Costos de estos valores. ¿Para qué sirve, no? Sobre todo este análisis es justamente para poder catalogar cuáles son las pérdidas, ¿no? Que se producen y finalmente, ¿no? Poder estimar un cálculo de los valores que se van a producir. ¿Cuál es un poco, ¿no? El enfoque? El enfoque es poder estimar el tema de lo que son los daños por unidad, ¿no? Y con eso poder estimar justamente, ¿no? Cuáles serían los valores o elementos, ¿no? Que vas a tener como parte de las propiedades afectadas, ¿no? Propiedades, vías, ¿no? Varios puntos, ¿no? Que pueden ser justamente identificados como tus zonas que van a tener una mayor vulnerabilidad ante los sectores, ¿no? Bueno, incluso también el impacto en la producción de algunos sectores económicos, ¿no? El sector agrícola, por ejemplo, ¿no? El mismo, ¿no? El mismo sector vial, ¿no? Si no, por ejemplo, si los camiones no tienen acceso para ir por esa zona, ¿no? Puede presentar problemas, ¿no? Justamente para el libre tránsito, puede ser, ¿no? Un problema
que al final tú también, ¿no? Tienes que identificar, ¿no? Claramente como parte de uno de los enfoques, ¿no? A evaluar. Miren, aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, aquí tenemos el tema de los factores de daño, ¿no? Que tenemos en función, por ejemplo, de los factores de los tirantes de agua que pueden producirse, ¿no? Por ejemplo, si tiene un tirante de 3 metros, por ejemplo, industria, el factor de daño tranquilamente puede ser, ¿no? 0,30 prácticamente, o lo mismo en el fumigation, incluso, ¿no? En carretera, ¿no? Un sector de daño de acuerdo a los tirantes que pueden ir presentándose, ¿no? Y que se pueden ir evaluando dentro de cada uno de tus infraestructuras o de tus sectores que puede ser impacto, ¿no? Bueno, para eso también, ¿no? Justamente aquí damos algunas recomendaciones, ¿no? Para estos valores. Por ejemplo, no para esa agrícola en bajo, pues tiene un factor de 0,2, ¿no? 0,5, 0,8, no 0,9, si hasta un valor de 1, ¿no? Para infraestructura hidráulica, ¿no? Que vas a estar directamente en contacto, ¿no? También no tu evaluación, ¿no? Incluso, ¿no? Para pozos, ¿no? Para industrias, ¿no? Incluso ya para el tema, ¿no? Por ejemplo, de industria, ¿no? Y es bastante menor porque tiene una protección no mayor con respecto a una infraestructura normal, ¿no? Para, ¿no? Por ejemplo, en extremo de hasta 0,6, ¿no? Lo mismo tal vez para un servicio de gas, ya que estos van siempre a tener, ¿no? Protecciones que les permitan justamente, ¿no? Evaluar, que les permitan poder tener, ¿no? Valores no muy altos del impacto que se puede producir, ¿no? En red viales, ¿no? Por ejemplo, en hasta 0,8, en puentes, igual, ¿no? Por el tema justamente que no va a ser tal vez una destrucción total, ¿no? En vivienda hasta sí, vivienda justamente puede tener, ¿no? Un peligro bastante alto, incluso, ¿no? La vivienda puede ser deshabitada, ¿no? Por el mismo impacto que se puede producir en los sectores, ¿no? El tema, ¿no? Por ejemplo, el servicio de energía, no electricidad, esto, ¿no? Sobre todo porque al tener, ¿no? Un impacto directo sobre estos y simplemente al ser afectados, simplemente, ¿no? Quedarse sin luz, quedarse sin agua, quedarse sin los servicios básicos, ¿no? Es un problema, ¿no? Porque puede, ¿no? Ser ya un, una necesidad básica que justamente impacte ya sobre la vida, ¿no? De las personas. Las situaciones educativas, ¿no? Incluso tener educativas, ahí no te da mucho cuidado porque en casos, por ejemplo, de algunos eventos, las situaciones educativas, ¿no? Son justamente algunos de los puntos que es importante proteger, ¿no? Como parte de la evaluación que tú puedes tener. Para eso, ¿no? Justamente, ¿no? El tema muy importante, el tema, ¿no? De estas etapas de cálculo de riesgo, ¿no? A fin de tener, ¿no? Una relación bastante analizada entre todo lo que es el peligro y la vulnerabilidad, y con eso poder justamente, ¿no? Poder expresar cuál es el nivel de daño que se va presentando para cada uno de tus puntos, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Justamente la implicancia. Tenemos, ¿no? La identificación justamente del peligro, que hemos evaluado, la vulnerabilidad, con eso no poder presentar justamente todo un tema, ¿no? De riesgos en cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, ahí como vemos, ¿no? El tema justamente, ¿no? De poder implementar, primero, es el tema justamente de implementar tu análisis, ¿no? De riesgo como parte de tu evaluación constante, ¿no? Que tú vas a tener en cada uno de tus sectores, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Si alguno, por ejemplo, quiere ir un poco más allá, ¿no? Hay incluso hay algunas guías metodológicas justamente para la evaluación de este riesgo, ¿no? Justamente para todo lo que son las áreas naturales, ¿no? Pero es un poco, ¿no? Lo que hemos hablado, ya que nos permite, ¿no? Poder identificar, ¿no? Los valores y poder determinar las vulnerabilidades, justamente, ¿no? Ante la presencia de los peligros que se pueden ir presentando, ¿no? En nuestros puntos, ¿no? Incluso, ¿no? Un manual justamente para evaluación de todos los riesgos que puede ir presentándose y que presenta el CNPREG, ¿no? Justamente para poder verificar, ¿no? Cómo es la presencia ante algún flujo
Y como vimos, ¿no? Por ejemplo, en el mapa, ¿no? Poder determinar en qué tipo, ¿no? de susceptibilidad estamos y cuál es nuestra posible afectación, ¿no? Entonces, ¿no? Justamente, o esos son los puntos, ¿no? Bastante importantes, ¿no? Que podemos, ¿no? Nosotros justamente considerar. Bueno, otro de los, aquí, justamente, ¿no? Ahí he traído esto porque justamente trata de algunas nuevas metodologías, ¿no? Que se van a ir viendo mucho dentro de lo que es, ¿no? la formulación para lo que son, ¿no? estos proyectos de servicio de protección de riberas, justamente, ¿no? ante estos peligros de inundación y de socavación. ¿Por qué lo digo, no? Porque, por ejemplo, aquí, bueno, es más que todo el tema también de ir, ¿no? a esta selección, ya que actualmente, ¿no? En todo lo que corresponde justamente, ¿no? a lo que es el tema nacional, existe, ¿no? Todo lo que es una ficha técnica para lo que es la identificación de los servicios, ¿no? de protecciones de ribera que pueden ir presentándose, incluso con diferentes montos de inversión, para poder ir desarrollando justamente, ¿no? toda una evaluación completa, ¿no? como parte justamente del ministerio que, vas, que tiene todo un sistema, ¿no? para poder identificar cada uno de esos aspectos. Justamente, ¿no? Eso se va basando en estas consideraciones para lo que es la formulación y evaluación de este tipo de servicios, ¿no? Bueno, ahí vemos, ¿no? En qué se baja un poco, ¿no? Por ejemplo, uno es en esta ley de sistema de gestión de riesgo y desastre, ¿no? Otro también, ¿no? Es el tema justamente del sistema de protección, programación multinacional y gestión de inversiones, ¿no? La misma ley de recursos hídricos, ¿no? Y incluso una resolución que ha dado por el MINAGRE justamente para la evaluación de estos puntos, ¿no? Con sus respectivas, ¿no? fichas técnicas que se van implementando justamente de acuerdo a cada uno de los sectores. Entonces, es por eso, ¿no? Justamente acá tenemos, ¿no? Miren, las fichas técnicas sectoriales, ¿no? que se pierdan, ¿no? Agricultura, para riego, ¿no? Y que son, ¿no? Justamente todo el tema de poder implementar, ¿no? fichas para poder justamente, ¿no? Poder presentar, ¿no? unas, de alguna u otra forma, ¿no? Puntos que te permitan, ¿no? Justamente poder, ¿no? hacer una evaluación de cómo se va presentando todo tu sistema de defensas, por ejemplo, ¿no? para lo que es cada uno de tus puntos, ¿no? Incluso aquí sobre el riesgo de desastre, ¿no? ¿no? Por ejemplo, para lo que es de evaluación, ¿no? Si queremos ir viendo, por ejemplo, ¿no? cómo se va presentando, ¿no? Por ejemplo, cada uno de los valores, algunas acciones, ¿no? que vas a tener, incluso, ¿no? tus metas físicas y tus costos, ¿no? con proyecto y sin proyecto, para tener, ¿no? una evaluación más completa de los sistemas que tú vas a requerir, ¿no? Incluso, por ejemplo, todo un tema efectivo, para el tema justamente, ¿no? de evaluar todo justamente ante lo que son los desastres que se pueden ir produciendo en nuestro sector. Bueno, justamente el tema, ¿no? de indicar con la producción expuesta, la zona inadecuada y varias informaciones que nos van a pedir justamente para poder hacer nuestras evaluaciones. Uno de los puntos, ¿no? incluso el tema de identificar nuestros servicios de evaluaciones y poder definir, ¿no? cómo se va dando nuestro DAM, nuestro valor actual neto y nuestra tasa interna de retorno para, ¿no? la identificación de cada uno de nuestros puntos. Incluso algunos programas, algunos costos, ¿no? Bueno, que son bastante importantes justamente para el desarrollo de estas evaluaciones, ¿no? Entonces, el tema justamente, ¿no? es poder identificar cuál corresponde a y cuándo lo podemos usar como parte de nuestra evaluación básica. Pero, por ejemplo, como ven, ¿no? Si tenemos, ¿no? nosotros algún sistema o algún sector por proteger, ¿no? tenemos que regirnos justamente por estos marcos normativos
a fin de poder hacer, ¿no?, todo el análisis completo y poder, ¿no?, también darle una evaluación a la implementación que vamos a tener como parte, ¿no?, justamente de nuestro hogar. Otro punto, ¿no?, es el tema justamente de cómo va comprendiendo nuestros puntos, ¿no? El tema, por ejemplo, de poder incluir, ¿no?, esto como parte de este programa justamente de evaluación o de inversiones, ¿no?, que se van dando, siempre, ¿no?, con indicadores de brecha y con unos criterios, ¿no? El tema no me podría incluir, ¿no?, nuestra formulación y evaluación, que es un poco como visto, ¿no?, el tema de la ficha técnica estándar, ¿no?, la ficha técnica de baja o media complejidad, ¿no?, o algún estudio de preinversión que se puede presentar, ¿no? El tema de la ejecución, ¿no?, ya, bueno, eso ya depende de la unidad formuladora, y justamente de la evaluación de cada una de las zonas, ¿no?, que tú vas a presentar, así como la evaluación completa de tu expediente, ¿no? Y bueno, después ya comprende el tema del funcionamiento en sí y todo, ¿no?, lo que son los trabajos de operación y mantenimiento que se pueden presentar dentro de cada uno, ¿no?, de los sectores a construir como parte de tus defensas ribereñas, ¿no? El tema, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ¿no?, algunos, quizás este punto por recordar. Siempre, ¿no?, el tema de tienes que tener, ¿no?, siempre recurso de tu unidad productora, ya que tu unidad productora es justamente la que te va a permitir poder tener, ¿no?, todo ese tema de la evaluación, ¿no?, para poder contar, ¿no?, con la infraestructura y así también, ¿no?, poder presentar todos los documentos que tú requieres, ya que siempre esta unidad productora va a estar guiada justamente a todo lo que es, ¿no?, la producción y a todo también lo que es la implementación de los bienes y servicios para cada uno de los sectores, ¿no? Así vamos a tener, ¿no?, siempre el tema, ¿no?, la evaluación y poder hacer una selección, ¿no?, es el tema de cómo se va dando la oferta, cómo se va dando la demanda, ¿no? En nuestro caso la oferta va a ser el tema de la defensa ribereña, y la demanda va a ser, ¿no?, prácticamente lo que nosotros terminemos protegiendo, y con eso, ¿no?, cómo se va a ir determinando, ¿no?, la brecha para nuestro sector. Después te das justamente, ¿no?, en punto crítico revés de riesgo protegido, ¿no?, ante el peligro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entonces el punto crítico identificado, ¿no?, un punto crítico identificado entendido, ¿no?, y como esto va justamente produciendo, ¿no?, un porcentaje de punto crítico riberas, ¿no?, no producidos justamente ante peligros, y la identificación de cómo podemos nosotros, ¿no?, ir evaluando e ir seleccionando zonas de implementación. Bueno, un tema, ¿no?, un poco también de la concepción que debemos ir dándole siempre, ¿no?, que vamos a tener que presentar como parte de los documentos, ¿no?, que nosotros requerimos, es el tema justamente, ¿no?, de algún valor, ¿no?, técnico que le tenemos que dar. Y para eso, ¿no?, tenemos el tema, ¿no?, justamente de poder hacer la determinación, ¿no?, mediante un expediente técnico. Incluso, ¿no?, acá tenemos, ¿no?, por ejemplo, una ficha estándar, ¿no?, para estos valores, ¿no? La ficha que tiene, por ejemplo, ¿no?, el tema de cuál es el nivel de gobierno, si gobierno nacional, regional o local, cuál es la entidad que finalmente, ¿no?, lo termina produciendo, ¿no?, cuáles son la unidad formuladora, ¿no?, cuál es la responsabilidad formuladora, algunos valores, ¿no?, la división prácticamente del tema de gestión de riesgos y emergencias, y cuál es la naturaleza de la intervención, ¿no? Una creación, una ampliación, un mejoramiento, una recuperación. En este caso, hemos incluido la creación para justamente todo lo que es, ¿no?, el tema de la identificación de tu valor, ¿no? Indicarle, ¿no?, claramente cuál es tu unidad productora, ¿no?, cuál es tu problema objetivo, por los juntamientos que tienen. El tema, ¿no?, vas a tener prácticamente lo que siempre, ¿no?, siempre unidades productoras en riesgo frente a inundaciones, ¿no?, o en unidades de riesgo que accedan a servicios de protección inadecuados frente a inundaciones, ¿no?, tal vez justamente para poder mejorar, ¿no? Pero acá sobre todo, ¿no?, viene el tema de la certificación de tu análisis técnico, ¿no? Entonces, ahí tienes, ¿no?, justamente un poco de poder análisis resultar la elección de tu alternativa técnica, ¿no?, viable, de acuerdo a todo lo que es, ¿no?, tu zona, ¿no?, y a todos los elementos que has terminado de evaluar, ¿no? El tema justamente, ¿no?, identificar cuáles son, ¿no?, los puntos críticos, las unidades productoras y el caudal que puede conducir el río. Análisis de localización, ¿no?, el factor justamente donde va a estar la zona, los asentamientos humanos y los bienes, ¿no?, que se vayan produciendo.
Así, ¿no? Por ejemplo, identificando cuál es el activo que se va a ir, ¿no? Teniendo, muro de contención, dique, ¿no? Muro, por ejemplo, alguna tecnología, ¿no? Lo que tenés enrocado, ¿no? Y cuáles son los factores relevantes. Especificación técnica, la garantía, ¿no? Dentro de cada uno de lo que tú vayas decidiendo. Entonces, es un poco, ¿no? Toda la identificación de este análisis técnico que nos terminan solicitando, ¿no? Incluso también nos terminan solicitando de incluir hasta temas de costos, ¿no? Un poco la estructura de costo de la inversión, ¿no? La estructura de operación y mantenimiento y algunos cronogramas de inversión que podemos ir identificando. Ahí vienen, ¿no? Justamente todos estos temas, ¿no? Ya que son, ¿no? Puntos, ¿no? Bastante importantes, justamente, ¿no? Para la identificación de mis proyectos. Incluso, ¿no? El tema del estudio, lo que hemos visto, ¿no? El horizonte, el análisis técnico y la evaluación social que se puede, ¿no? Ir determinando para cada uno de estos aspectos. Entonces, como vemos, ¿no? Es un tema justamente bastante importante, ya que esas fichas, sean de puntos de una complejidad alta, una complejidad media, una complejidad baja, nos permiten, ¿no? Justamente poder identificar y poder ya ir presentando, ¿no? Toda una serie, ¿no? De posibles alternativas que deberían ser analizadas, ¿no? Ya desde un punto de vista, ¿no? Como les había comentado, ¿no? Siempre más económico, de acuerdo justamente a la información que se vaya, ¿no? Presentando, ¿no? Incluso va a tener que presentar, ¿no? Anexos, ¿no? Con información asociada para el plano clave, ¿no? Algunos estudios que te van pidiendo, o que hemos visto, ¿no? Topográfico, hidrológico, geológico técnico, incluso análisis de hidráulico fluvial, análisis cuáles son las brechas de los servicios, ¿no? Justamente la simulación hidráulica del río, sin y con proyecto, por lo que hemos visto, ¿no? Un poco análisis de costo, ¿no? Así, todo, así vamos a ver, ¿no? Un poco todo lo que son el tema de análisis de costos, ¿no? Y algunos ejemplos de costos unitarios, ¿no? Algunos documentos de saneamiento físico-legal, justamente el tema de poder determinar claramente que el sector que tú vas a implementar tu defensa ribereña, ¿no? No presenta ninguna intervención, o prácticamente tú eres un dueño, ¿no? Eso. Bueno, y lo demás, ¿no? Todo lo simple con la acreditación de emitida por la Autoridad del Agua, ¿no? El acta también de aceptación por toda la presión, por todo el proyecto, ¿no? Por la directiva, ¿no? Justamente comunal, el compromiso siempre de operación y mantenimiento, ya que a la Junta de estos junta de usuarios le va a terminar dando operación y mantenimiento al sistema, incluso, ¿no? Todo lo que corresponde a lo que es, ¿no? El acta de disponibilidad y sensibilización del proyecto, ¿no? Y ahora, ¿no? Es bastante, justamente importante poder tener, ¿no? Todos estos valores bastante identificados, ¿no? Incluso, ¿no? El tema de los protocolos de valores, ¿no? Que es sobre todo, ¿no? Poder identificar si nos encontramos en una zona o en un sector que ya tiene una evaluación, ¿no? Realizada de acuerdo a lo que nosotros estamos presentando. Entonces, como vemos, ¿no? Ahí siempre nos van a pedir, ¿no? Ciertas evaluaciones que son muy necesarias, ¿no? Y que, como hemos visto, nos permite justamente poder definir, ¿no? El sistema que debemos implementar y cómo este, ¿no? Va funcionando en nuestro sector, ¿no? ¿Por qué nos piden, no? Pues justamente porque con eso vamos a poder definir algunas intervenciones, ¿no? Que se pueden dar, ¿no? Quizás desde el punto de vista temporal, o algunos proyectos que nos permitan ir beneficiando. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, miren, si tenemos, ¿no? Hasta 650 IT, tenemos la ficha técnica simplificada, ¿no? Un resumen prácticamente. Si ya tenemos, ¿no? Valores más altos, bueno, fichas técnicas estándar, ¿no? Y tenemos valores muy altos, incluso hasta un perfil, ¿no? ¿Por qué no? Porque justamente es necesario evaluar estos documentos, porque en función de estos documentos se va a evaluar, ¿no? Y se va a indicar que todo está de acuerdo a los complejos, que se tienen los activos de preinversión adecuados y que vamos a tener, ¿no? Un planteamiento, ¿no? Que va a corresponder justamente
a un planteamiento técnico de todo lo que es el proyecto de inversión y que siempre va a tener, ¿no?, identificado claramente todos los estándares de calidad, ¿no?, los mismos niveles de servicios, ¿no?, y cuál es la rentabilidad, sobre todo social, del proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que importa mucho, ¿no? Tener una evaluación de finalmente qué vas a proteger, cuáles son, ¿no?, los valores, los puntos que vas a evitar, ¿no?, son los puntos críticos que tú vas a tener ya estandarizados para cada uno de tus sectores, ¿no? Y como vemos, ¿no?, el tema de las fichas técnicas sectoriales, como vimos, justamente bastante importante para cada uno en puntos, ¿no? Incluso el tema de la ficha técnica estándar, ya que nos permite, ¿no?, poder ir evaluando cada uno de nuestros sectores. El tema, ¿no?, siempre va a ser, sobre todo el objetivo, el tema de las unidades productoras que van a estar en riesgo y que van a requerir, ¿no?, acceder a estos sistemas de protección adecuados. El servicio no siempre va a ser servicio de protección de riberas de río, ¿no?, que van a ser vulnerables en el peligro, ¿no? Es justamente lo que hemos visto, ¿no? Podemos nosotros identificar esa vulnerabilidad de cada una en función de nuestros parámetros, ¿no?, de tanto de lo que es el tema tirante, como también, ¿no?, lo que es el tema, ¿no?, de las velocidades del río, ¿no? Alguna tipología, justamente, ¿no?, las defensas ribereñas, y el tema del indicador, que es de acuerdo a las brechas mejoradas, ¿no?, para cada uno de los sistemas. Ahí hablamos, ¿no? El tema es también importante, porque acá viene, ¿no?, también el tema justamente de poder identificar realmente en qué tipo de intervención vamos a estar, ¿no? Porque de acuerdo a esto, también va a ser nuestra evaluación, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí está todo inundado, no hay ninguna protección, aquí corresponde prácticamente iniciar todo de cero, vamos a tener una creación de un sistema, ¿no?, de protección ribereña. Aquí, ¿no? Por ejemplo, ya tienes posiblemente alguna defensa, pero requiere, ¿no?, ir mejorando cada uno de tus sectores, ¿no?, como parte de tu evaluación, ¿no? Otro punto, ¿no?, es el tema justamente de la ampliación, ¿no? A ver si requiere esta vez ampliar, ¿no? No ha tenido la longitud correcta y requiere, ¿no?, justamente mejorar el sistema que se pueda ir implementando. ¿Por qué es importante, no? Quizás conocer esto, es justamente porque a partir, ¿no?, o a partir de esta información, es que tú, ¿no?, tienes muy bien identificado, ¿no?, cómo los pasos, justamente, para que tú puedas llevar, ¿no?, cada uno de tus sistemas hacia tu sector, ¿no? Incluso, ¿no?, también el tema, por ejemplo, si en algún momento tenías una defensa ribereña y has tenido, ¿no?, o has sufrido algún problema, poder también, ¿no?, hacer una recuperación de este sector y poder, ¿no?, implementar una defensa ribereña que cumpla con todo lo que lo que se requiere, ¿no? Bueno, no necesariamente, por ejemplo, esa recuperación de defensa ribereña tiene que ser, no porque la defensa ribereña no funcionó bien, sino simplemente porque tal vez no se le dio su mantenimiento en el tiempo. Y eso también puede ser un problema que se vaya presentando. ¿Por qué es importante en estos puntos? Porque justamente, ¿no?, a función de eso vamos a ir realizando nuestras formulaciones y evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el orden público, la gestión de riesgos y emergencia que hemos visto, ¿no?, nuestra prevención de desastres y los servicios de implementación, tanto para lo que es, ¿no?, la protección de los muros, así como la identificación de los valores a proteger, ¿no? Para eso que debemos tener en cuenta, ¿no?, lo que hemos hablado, ¿no?, el tema justamente, ¿no?, de algunos valores, como lo que es el tema de topografía, ¿no?, el tema de hidrología, hidráulico fluvial, ¿no?, el mismo transporte de sedimentos, ¿no?, la geotecnia, un poco de lo que es la baja marginal, ¿no?, que determine, y cualquier otro, de acuerdo justamente a la complejidad que puede ir presentando el proyecto que tú has identificado, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Tenemos justamente algunos programas, ¿no?, que van identificando sectores, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? El ANA, por ejemplo, tiene identificación, ¿no?, de puntos que van presentando toda una serie de sectores, ¿no?, que pueden ser vulnerables, ¿no?, ante diferentes acciones. Entonces, ¿no?, eso justamente requiere, ¿no?, de una identificación continua y de una evaluación, ¿no?, alta de
cómo se va presentando los peligros. ¿Cuáles son algunos criterios, ¿no?, que nos va a permitir justamente hacer esta selección y esta evaluación para tener una adecuada identificación? Es el tema, ¿no? Justamente poder contar con información y también, ¿no?, con estudios, ¿no?, lo más, lo mejor posible, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tenemos los tirantes, ¿no? Por ejemplo, como ha terminado por el modelo, y algunos puntos críticos, ¿no?, justamente que se pueden ir presentando por inundación. Entonces, el tema, ¿no? Siempre va a haber algunos sectores ya que de forma natural están identificados, ¿no?, como puntos vulnerables. Entonces, es por eso necesario evaluar estos puntos vulnerables y esos puntos vulnerables, ¿no?, poder ir implementando soluciones dentro de cada uno, ¿no?, de las posibilidades que tú tienes, ¿no? La definición, ¿no?, del área de estudio de su área de influencia, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Vamos a tener, ¿no?, toda una serie de sectores que pueden ser, ¿no?, tranquilamente impactados por nuestras, por el agua, ¿no? Y por eso, ¿no?, es importante justamente poder contar, ¿no?, con estos puntos identificados, ya que tener esa evaluación te permite poder justamente determinar tus peligros y poder determinar cómo se van dando, ¿no?, esas evaluaciones sobre cada uno de los puntos. Identificar, ¿no?, tus puntos de riesgo, ¿no? El tema justamente, ¿no?, vienen de los más peligros, ¿no? Para identificar claramente cuáles son, ¿no?, tus unidades productoras que pueden tener impacto directo justamente, ¿no?, por la inundación, y eso ser un problema para cada uno de los aspectos que tú requieres justamente, ¿no?, analizar y verificar, ¿no? Incluso, ¿no?, si lo vemos esto como una sección, ahí vemos, ¿no?, el tema justamente, ¿no?, alguna plaza de armas, algún sector, ¿no?, de acuerdo justamente a la cuota y de acuerdo a cómo se va presentando, ¿no?, tus tiempos de retorno. Entonces, por eso, ¿no?, es muy importante el tema de poder identificar, ¿no?, claramente cómo se va dando, ¿no?, y cómo se va presentando todos estos peligros, ¿no?, en tu zona de evaluación, ¿no? Miren, ahí tenemos, ¿no?, por ejemplo, todo el tema de los niveles de afectación. En este caso, por ejemplo, ¿no?, ahora con nuestros modelos, ¿no?, ya en 2D, podemos evaluarlos, ¿no?, de forma más, no de forma más precisa, pero sí al menos de una forma, ¿no?, más topográfica, ¿no?, cómo se va presentando todos estos procesos, ¿no?, en cada uno de nuestros puntos, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, voy identificando cómo se va presentando los tirantes y las mismas velocidades en cada uno de nuestros sectores, ¿no? Entonces, eso nos permite, ¿no?, poder tener justamente una mejor identificación de cada una de las zonas, ¿no? Incluso, ¿no?, el tema de la descripción de la vulnerabilidad, ¿no?, que es bastante importante, lo que nos permite, ¿no?, justamente poder identificar, ¿no?, que es una institución educativa, ¿no?, poder ver si existe alguna, ¿no? Por ejemplo, miren, el tema del análisis, ¿no?, la exposición, que se va de acuerdo, ¿no?, justamente con la cota de río, ¿no?, cuando el NAME llega hasta la sección, ¿no? Y el piso terminado se podría encontrar 1,38 m por debajo del nivel de agua, ¿no? Entonces, tiene una vulnerabilidad, ¿no?, alta o muy alta. La fragilidad, ¿no?, por el tema, ¿no?, justamente de altura del agua y su ubicación, así como material de mayor estructura, ¿no?, su nivel de vulnerabilidad, además de educativos, se encuentra inadecuadamente, ¿no?, almacenado, ¿no? Tiene una fragilidad muy alta, ¿no? Y de resiliencia porque no existe una adecuada gestión de riesgo para asegurar la continuidad y adaptación de servicios, los cuales podrían quedar, ¿no?, suspendidos justamente por el agua que se puede presentar en tu sector. Tiene justamente, ¿no?, algunos daños graves, ¿no?, las estructuras casi a prácticamente 30%, y también daño sobre los equipos de cómputo que pueden ir presentándose, ¿no? Entonces, es un poco, ¿no?, el tema de poder ir evaluando cómo tienes estos sistemas, ¿no?, identificados, ¿no? Incluso, ¿no?, mismo, tenemos, por ejemplo, una identificación de bienes y sectores públicos que va requiriendo protección, ¿no? Pero como hemos visto, ¿no?, justamente la institución educativa, ¿no?, sus coordenadas, ¿no?, las redes de conexión de agua potable, ¿no?, las cunetas pluviales, toda una serie, ¿no?, de identificación de humedades, ¿no?, y toda una zona, ¿no?, de evaluación que requieren, ¿no?, justamente la comprensión
y la evaluación constante, ¿no? ¿Qué nos permite esto, no? Nos permite establecer justamente cómo se van a ir dando las acciones y cuál va a ser su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos algunos medios que corresponden justamente a lo que es alguna estabilidad, ¿no? Justamente los taludes de la ribera que se pueden presentar, ¿no? Los sistemas justamente de protección o adecuación, algunos muros de causamiento. El tema de las secciones, como son muros de causamiento, ¿no? Todo el tema justamente, ¿no? De espigones y todo lo que hemos visto, ¿no? Como aparte justamente de las infraestructuras, ¿no? Que nosotros podemos, ¿no? Implementar para la correcta, ¿no? Identificación de nuestros solos, ¿no? Incluso ven, no solamente, ¿no? El tema de muro de contención y espigones, ¿no? Hasta coberturas vegetales, justamente de protección, que son factores bastante importantes, ¿no? Incluso hasta la implementación, ¿no? De geosintéticos, de toda una serie de acciones que hemos visto y que no, y que tienen que estar, ¿no? Acorde bueno, en una constante, eh, ¿cómo puede, interacción, ¿no? O un equilibrio justamente entre lo que vas a gastar y entre lo que vas a proteger, ¿no? Y también identificar que esa protección no solamente va a ser puntual, ¿no? Sino también se va a dar en el tiempo, ya que no, tú no conoces que cuando finalmente se va a poder presentar las avenidas, ¿no? Pues el tema, ¿no? Incluso el tema de instrumentos de gestión de servicios de protección, ¿no? Hay una capacidad organizacional, ¿no? Poder dar, ¿no? Las charlas correspondientes, algunas capacidades, ¿no? Se van dando para el personal y incluso un plan de mantenimiento, siempre correctivo, en todos los sectores, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El tema justamente no es poder identificar una propuesta técnica, ¿no? Lo más adecuada posible, ¿no? De acuerdo a tu sector, justamente, ¿no? Identificaste bien un enrocado, en un sector, ¿no? Poder implementarlo adecuadamente, ¿no? Y con eso, ¿no? Y con eso poder identificar, ¿no? Claramente cómo estos valores o cómo estos puntos van a tener una protección adecuada ante todo lo que son inundaciones, ¿no? La localización, el tamaño largo y la tecnología adecuada que sea compatible, ¿no? Justamente con también los materiales que hay en la zona, ¿no? Incluso, ¿no? El tema también de no solamente identificar los materiales, sino identificar un poco de el tipo de población que hay en la zona, ¿no? Uno de los puntos, ¿no? Bastante importante para estos análisis de selecciones relativas, por ejemplo, identificar si también puedes tener incluso la presencia de vandalismo en la zona, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, los aviones, si ven, tienen esos alambres y esos materiales eh, de zonas, ¿no? Que pueden ser tranquilamente utilizadas, ¿no? En otras actividades. Entonces, eso, ¿no? Justamente puede ser, ¿no? Un problema, ya que, de alguna u otra forma, la población, ¿no? Puede querer obtener ese material, ¿no? Y también, ¿no? Ser un problema. Por eso, que tu propuesta técnica, ¿no? Que tú tengas, debe considerar toda esa serie de acciones, ¿no? ¿No? El tema, ¿no? Como he visto, ¿no? La propuesta técnica, justamente, ¿no? Todo el sistema de protección con, con valores, ¿no? Adecuados, incluso, ¿no? Con temas de las uñas, ¿no? De acuerdo justamente a cómo tú veas, ¿no? La implementación adecuada para tu sector, ¿no? Ya que va a corresponder, ¿no? Justamente el análisis de toda una serie, ¿no? De evaluaciones, ¿no? Que tú puedes tener, ¿no? El tema justamente del enrocado, el tema de tu uña, ¿no? Incluso, ¿no? El tema de los gaviones, ¿no? Que pueden representar sectores apropiados. Ahí tenemos, ¿no? El tema de gaviones, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿no? Ya viene, como habíamos hablado, ¿no? Un poco más con la identificación de cómo se va presentando tu evaluación y de cómo, ¿no? Tú puedes ir representando cada uno de tus zonas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Justamente toda una serie, ¿no? De acciones que podrían implementar y pueden justamente, ¿no? Complementar todas nuestras propuestas y las acciones que vamos a analizar.
¿Esto qué nos permite, no? Nos permite justamente, ¿no? Poder ir analizando y poder ir identificando, ¿no? De lo que vamos a ver, un poco de cómo se va dando la evaluación de los costos, ¿no? En el proyecto, ¿no? Miren, ahí por ejemplo, ¿no? Vamos a tener una evaluación, miren, de la inversión, ¿no? Que vamos a tener. Esta inversión no va a ser la inversión puntual, que se va a presentar justamente en algún punto, ¿no? Del horizonte del proyecto, sobre todo en los primeros 2 años, tal vez en los primeros 3 años, un poco, ¿no? De acuerdo a la longitud y de acuerdo también a la disponibilidad de equipo, disponibilidad de materiales, disponibilidad, ¿no? De todo lo que tú tengas, ¿no? Siempre el tema de operación y mantenimiento, ¿no? Que se va a ir dando en los años, ¿no? Y todo el tema, ¿no? De cuáles son los beneficios que vas a tener, ¿no? Tranquilamente protegidos durante todo el tiempo de vida, ¿no? De tu infraestructura, ¿no? Incluso, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, el tema de un horizonte con interrupción de servicio, ¿no? Incluso aquí vas a tener, ¿no? El tema de la inversión inicial, los beneficios, ¿no? Que fueron atendidos en su momento, algún tema de precio y mantenimiento, y finalmente, ¿no? Algún nuevo costo, justamente por una rehabilitación, una reconstrucción, una pérdida que se puede dar, ¿no? Ahí justamente habrá tenido una interrupción de servicio y algunos de beneficios. Y finalmente, ¿no? Después, un análisis completo de los beneficios que se pueden ir presentando para tu sector, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Por ejemplo, es parte, ¿no? De la sola selección y poder siempre no evaluar y hacer esa comparación entre lo que es el costo, ¿no? Inicial y el costo continuo que se puede presentar, ¿no? Algunos gastos no queremos ver, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí hemos hablado, ¿no? Los servicios de salud, ¿no? Que pueden estar en sectores bastante cercanos, ¿no? A tu zona, ¿no? Siempre en el tema del servicio de educación, ¿no? Con valores, ¿no? Bastante altos que puede dar, ¿no? El tema justamente, ¿no? De los servicios de saneamiento, ¿no? Que se pueden ir presentando, como hemos visto, ¿no? El tema del servicio de saneamiento es algo bastante importante porque no solamente va a ser el tema, ¿no? Del tema en sí, ¿no? De identificar, ¿no? Cuánto es el costo para reconstrucción, por ejemplo, de esos servicios, sino, ¿no? ¿Cuánto es el costo de los servicios que no has atendido, ¿no? O sea, tú en algún momento, al tener, ¿no? Impactado tus infraestructuras de saneamiento, simplemente no has podido atender, ¿no? Adecuadamente tus, el personal que ya hacía uso de todos esos servicios, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Justamente puede ser un problema, ¿no? Identificarlo. El mismo tema, ¿no? Para el tema justamente de salud, ¿no? Si no tienes un costo, si no tienes, ¿no? El servicio puede ser también un problema, ¿no? La educación, ¿no? El saneamiento. Entonces, ahí, ¿no? Viene justamente toda una serie de evaluaciones que siempre tú tienes que ir, ¿no? Verificando, ir atendiendo para ver cómo se va dando el movimiento en el tiempo. Y eso que corresponde justamente, ¿no? El tema es poder hacer, ¿no? Una comparación entre lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de poder hacer una variación entre cuál es el daño de afectación por saneamiento, agua potable, por salud, ¿no? Por ejemplo, por educación, por riego, vías, incluso, ¿no? Para producción agrícola. Entonces siempre vamos a tener, ¿no? Que por más, ¿no? Que tengas una inversión inicial, por más que tengas un corto de operación y mantenimiento, ¿no? Siempre el tema de los beneficios, ¿no? Van a tender a ser mayores. Entonces, el tema sobre todo es que nosotros identifiquemos adecuadamente, ¿no? Cada uno de los aspectos que nosotros vamos a proteger y que se van a convertir en los beneficios de nuestro proyecto, ¿no? Ya que al tener un mejor desarrollo de estos, ¿no? Y al dejar, ¿no? Que se sigan dando los servicios sin ningún problema, no vas a tener, ¿no? Una pérdida masiva de estos, de estos puntos, ¿no? Entonces, ahí tengo lo que tienes, ¿no? Siempre, por más que tenga la estructura de inversión, pero sobre todo un costo inicial, y la operación de mantenimiento que se va dando, sobre todo, ¿no? De acuerdo, o valores altos, de acuerdo a cuando se va presentando las avenidas, ¿no? O los volúmenes grandes, ¿no? O los volúmenes por tiempo de retorno, ¿no? Que son, que pueden afectar tu zona, ¿no? Ahí puede, ¿no? Simplemente, ¿no? Ahí requerir un mantenimiento mayor, pero cuando no, ¿no? Vas a tener un mantenimiento, ¿no? Ya un poco más, que no va a ser ya un mantenimiento de mejora, sino un mantenimiento ya más anualizado, ¿no? O un mantenimiento ya preventivo, de acuerdo con lo que tú termines presentando, ¿no? Entonces,
eso no, justamente es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo poder determinar, ¿no? Ese tipo de costos que son valores importantes y que nos van a permitir, ¿no? Justamente poder identificar, ¿no? Cómo se van dando estas evaluaciones en el tiempo, ¿no? Miren, y otro punto, ¿no? Bastante importante es justamente poder determinar, ¿no? Un poco de los horizontes del proyecto, ¿no? El tema, ¿no? Por ejemplo, miren, en el tema de demanda, por ejemplo, tal vez tienen, ¿no? Todo un tema de demanda de 25 años, ¿no? En el costo, incluso como hemos visto, ¿no? En algunos casos, puedes tener, ¿no? Hasta valores de vida útil de 40 años, ¿no? Como parte de tu información. Y eso, ¿no? Justamente es lo que te permite ir evaluando, ¿no? Cómo se va produciendo todo en el tiempo. Para eso, ¿no? También requiere justamente todo un tema, ¿no? De evaluación, de cronogramas, ¿no? Y también, ¿no? De el sistema, ¿no? Que puedes ir implementando para tu sector, ¿no? Y el tiempo que vas a tener. ¿Por qué? Porque con eso, ¿no? Finalmente, el tema es poder identificar, ¿no? Cómo se va dando tus costos, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí se ve claramente, ¿no? Vamos a tener un costo de inversión inicial, ¿no? Prácticamente en el año cero, ¿no? Siempre tus costos de operación y mantenimiento, ¿no? Y se van dando, ¿no? El tema, ¿no? Justamente de algunos valores, ¿no? De costos que se vienen presentando, ¿no? Los costos, sobre todo los costos de costo inicial, aquí son los costos de mantenimiento que se van dando, y los costos, ¿no? Que tú vas evitando o que vas justamente, ¿no? Que tú vas protegiendo de acuerdo justamente a cómo vaya funcionando tu infraestructura, ¿no? Bueno, tal vez de aquí tienes algunos costos más mayores, ¿no? Una reconstrucción en algunas zonas, una atención a alguna emergencia, ¿no? Algunos daños, pero eso sobre todo, ¿no? Es lo que va indicando que tú vas a tener costos altos, ¿no? O costos más bajos, de acuerdo justamente a las evaluaciones, ¿no? Que tú vas presentando en cada uno de los sectores. Entonces, ahí viene, ¿no? Siempre el costo justamente de poder identificar cómo este se va, ¿no? Dando en el tiempo y cuáles incluso, ¿no? Tus tasas de retorno, ¿no? Tus tasas de retorno también ahí tiene mucho que ver con el tema de los intereses, ¿no? O sea, muchas veces nosotros cuando implementamos, ¿no? Alguna obra, terminamos, ¿no? Haciendo un gasto inicial y ese gasto también incluye intereses, ¿no? Pero si en caso tú te sientes de retorno o tus intereses van a ser mayores, no vas a tener, ¿no? Mucho problema, ya que te está indicando de que vas a tener una recuperación bastante rápida, ¿no? En este tipo de obras, como vemos, ¿no? Tal vez el tema de la inversión inicial pueda ser muy alta, pero en el tiempo lo que tú vas a terminar protegiendo siempre va a ser, ¿no? Una compensación bastante más fuerte de lo que sería el otro sector. Entonces, ¿qué nos permite eso, no? Nos permite justamente no tener que repetir, ¿no? Algunas de estas escenas que se pueden ir produciendo en el futuro, ¿no? Como parte justamente de los aspectos que se puedan ir presentando, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? El tema justamente, ¿no? El tema, ¿no? Es poder identificar, ¿no? Siempre, ¿no? Estos primeros sectores, ¿no? Estas primeras evaluaciones, pero sobre todo, ¿no? El tema es poder, ¿no? Tener todo un tema, ¿no? De evaluación de riesgos que se va a ir dando, ¿no? Incluso, como vemos, ¿no? Ya todo estando incluido incluso dentro de las fichas técnicas, ¿no? De evaluaciones, ¿no? Que nos permiten, ¿no? Justamente tener, ¿no? Toda una serie, ¿no? De informaciones que van a ser, ¿no? Un punto bastante alto y que nos van a permitir, ¿no? Sobre todo, ver que tenemos, ¿no? Toda una normativa nacional que incluye, ¿no? Toda esta serie de evaluaciones ante estos problemas, ¿no? Entonces, ahí como vemos, ¿no? El tema justamente es poder tener identificado, ¿no? Cómo esto se va produciendo, ¿no? Pero el tema, sobre todo lo que hemos visto, ¿no? Primero identificar estos mapas de riesgo, ¿no? Que se van dando, y después, ¿no? Tener ya claramente identificado cómo un poco es lo que vamos a ir viendo en nuestras evaluaciones. Bueno, entonces, eh, hoy día, ¿no? Como vemos, era un poco, ¿no? Poner en contexto todo este punto, ¿no? El tema justamente de la evaluación, ¿no? De estos riesgos,
y de ver, ¿no? Todo el tema de un poco los inputs que que necesitamos, ¿no? Ahí hemos visto ya de manera muy general esos inputs, ¿no? Que vamos a requerir justamente para poder evaluar todo ese tema de la selección. Y bueno, y ya la siguiente clase ya los estaríamos viendo de una manera, ¿no? Bastante más específica, justamente para poder identificar esos valores, ¿no? Incluso también vamos a poder apreciar cuáles son los valores que nosotros deberíamos incluir como parte, ¿no? de las estructuras a proteger, ¿no? Ya que estas van a tener valores unitarios y esos valores unitarios, ¿no? justamente es lo que nos va a permitir, ¿no? identificar cuánto es el monto anual que nosotros vamos a ir protegiendo. Entonces, bueno, eso sería todo lo que veríamos hasta el día de hoy. Y bueno, ahí justamente, ¿no? Ya la siguiente clase estaríamos, ¿no? entrando más a lo que es ya el detalle de estas evaluaciones que podemos ir realizando. Bueno, a todos muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente clase, justamente para ya dar continuación a todo este punto de las elecciones, ¿no? Que como vemos, ¿no? Es un punto bastante importante ya que van a requerir justamente de toda esta información, tal vez para ingresarlas a alguna entidad pública que nos pueda dar, nos pueda dar justamente, ¿no? El tema de los montos y el tema del dinero que requerimos para la implementación de esto, ¿no? Y finalmente, ¿no? Poder implementarlo en zonas que presentan una alta vulnerabilidad ante estos riesgos. Y todo que está dentro de este sistema, siempre lo que es la gestión de riesgos y desastres. Bueno, muchas gracias a todos.